Abogado, comunicador, analista político, geopolítico también, muy fino, pero además de eso, y lo más importante, es nuestro amigo. Adrián Lebrón está con nosotros. ¿Cómo te va, hermano? Yo encantado, como siempre, estaba de verdad muy dolido, tengo que Ay, confesarlo. Dios mío. Estaba muy dolido porque, Anota bueno, mesa. me sentía, me asumía amigo de estos caballeros, tanto Maracayo como Edwin, y todo el mundo hablándome del fenómeno de la quinta pata. Y digo yo, bueno, pero yo no sé, me siento como parte de la génesis de eso, el proyecto, y no he tenido el privilegio de que me inviten. Pero finalmente yo me autoinvité, fue así. Yo me Mentira. autoinvité, Hablador. sí, yo me Es que autoinvité y aquí estoy, con el público de la Quinta Pata y con mis hermanos Edwin y Maracay. no, es que parece que fue ayer que te tuvimos en la quinta pata y cuando empezamos a sacar cuenta, oye, 1 año y medio que no conversamos aquí con Adrián, pero yo te decía que es el fenómeno de que uno te ve todos los días ahí Claro, estás en medio en medio panorama. panorama, entonces ya uno Entonces, cree que imagínate. Dije, ustedes me sienten como Sí, que hablan conmigo. exacto, ah, Que hablan ya, conmigo. ya. El hombre de la entonces casa está ahí, Pero no, entonces. el público de la Quinta Pata estaba reclamando eso. Ustedes lo que pasa es que no están siguiendo bien. Adrián, hay varios temas para conversar contigo. De hecho, muchos, no varios. Vamos a iniciar con esto de Jean Alain y su affair nueva vez con Miriam Germán. Y ahora que, como lo hicimos en un corte, pues Jean Alain Rodríguez, pues dijo que Miriam Germán fue a visitarlo para que le diera la venia de ratificarla en ese entonces como jueza de la Suprema Corte de Justicia, y él le decía que no, que habían temas, que no se presentara para evitar el bochorno, pero ahora el asunto ha escalado porque la misma procuradora Jenny Berenice Reynoso pues dijo que no, que al contrario, que Jean Alain fue para que no le dieran un caso, que no le hicieran el caso y que lo chancearan. Que hacerlo. el que fue a pedir cacao realmente fue Jean Alain, que no fue Miriam Germán. ¿Qué tú opinas de esto y el proceso legal que está viviendo también Jean Alain en este caso? ¿En qué va a terminar? Mira, para mí resulta penoso escuchar a la procuradora todavía apostando a llevar un caso en los medios de comunicación. Tú puedes quizá entender que Jan Alain, que es el imputado, que ha sido el que fue reducido a prisión y fue el ex procurador, en un momento determinado entienda que le conviene salir a los medios a revertir un poco la marcada tendencia en su contra que generaron los medios cuando este caso comenzó. Que definitivamente yo no creo que haya habido una persona en la historia nacional que haya sido puesto en la palestra pública de forma tan negativa como Jan Alain. Sí, sí, sí. Independientemente, no señor, yo no creo ni siquiera que el asesino del niño Llenas. Creo que ni él. No, yo lo di a Jean Alain. Yo no, 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 Yo no, lo odié. no, yo no creo que ni siquiera él. Entonces, ¿tiene sentido que un imputado intente defenderse en los medios de comunicación? Yo creo que tiene sentido, porque así como fue desacreditado en los medios antes de ser condenado, yo creo que es válido que lo haga. Ahora, lo que yo creo es que Jenny Berenice no debería prestarse a ese juego. ¿Por qué? ¿Quién es la procuradora? Ella, la procuradora. ¿Quién articuló ese caso? Ella. ¿Quién es la jefa de los fiscales que están litigando ese caso en los tribunales? Ella. A ella no le luce intentar seguir jugando a quién gana la guerra de opinión pública. Porque yo he dicho en innumerables ocasiones que todas las verdades mediáticas no son verdades legales. Y a veces la gente no está conforme con la verdad legal, pero el Estado solamente puede hacer prevalecer la verdad legal. Nosotros podemos convertir aquí a cualquier persona en culpable de algo y la sociedad se convence de eso. Sin embargo, tú no tienes forma de validar eso en un tribunal. Entonces yo pienso que Jenny Berenice lo que debe ahora es validar esos argumentos en el tribunal. Entonces decirle luego al país, míralo aquí, ¿qué fue lo que se le probó? De lo que se le acusó, esto fue lo que se le probó. Entonces sobre lo que tú probaste, entonces tú machacas al imputado. Pero yo pienso
que todavía ellos siguen en la lógica de que la guerra mediática, la batalla mediática es más eficaz que la batalla legal. Y te voy a decir algo. Evidentemente que no le ha sido tan fácil el proceso. A pesar de la mayoría de esos procesos estar blindados, la propia Procuraduría, incluso en el nuevo Código Penal, hizo que se aumentara el plazo de duración de los procesos. Ajá. Y yo te pregunto por qué. Pregúntese usted, ¿cómo era que casos que todos utilizaban Camacho y Jenny que estaban blindados? ¿Qué significa un caso blindado en el tecnicismo legal? Es decir, que el imputado tiene poca o ninguna posibilidad de defenderse. ¿Por qué? Porque las pruebas son tan contundentes, tan irrefutables, que la condena es prácticamente Segura, garantizada. imposible de evitar. Ahora, resulta que la mayoría de los casos que han conseguido condena es porque han logrado que alguien, por defenderse, él acuse a otro. Oiga esto. Alguien que está intentando que el Ministerio Público le devuelva sus cuentas, que le devuelva su vida. Su visa. Su vida, no, su vida, porque que te agarran y tú prácticamente pierdes la vida. Tú no tienes las cuentas, te ponen a la familia tuya a pasar trabajo, a pasar de todo. Y luego te dicen, mira, Edwin, tú quieres salir de esto, acusa a Maracayo, declara en contra de él. Di que ese dinero que se pagó, ese dinero era de una comisión, que no fue un servicio que pagaron, que eso fue una comisión. O pero tú tienes 3 años cogiendo lucha y te están diciendo a ti que la salida es acusar a Maracayo. Entonces, la mayoría de los casos que tú tienes, las condenas, que son declaraciones, no son pruebas, no son evidencias, documentos, no son videos, no son audios, son declaraciones de alguien que por salvarse, por sacar su carne del asador, pone la carne de otro. Entonces, yo pienso que si los casos estaban blindados, no sé por qué tenían que durar 4 años. No sé por qué tienen que durar 5 años, si hay tantas pruebas. ¿Sabe qué? ¿Ustedes recuerdan cuando se decía, no, son expedientes de 12,000 páginas? Pues eso que parecía ser muy simpático en la opinión pública es un desastre dentro del tribunal. ¿Por qué? ¿Usted sabe lo difícil que es procesar 12,000 páginas de disparate? Como le digo una de las juezas en estos días, creo que fue en el caso Calamar, que le llevaron papeles y papeles y papeles al tribunal, que el tribunal no sabía qué hacer. Papeles incluso y documentos previos a las acusaciones que ellos mismos hacían. Por ejemplo, decían, las acciones comenzaron en el 2017 y llevaron papeles del 2012, del 2013, del 2014, un montón de cosas que le dificultaba el trabajo al tribunal, pero también hizo que los procesos se alargaran. Entonces, ¿de quién es responsabilidad que se alargue el proceso? ¿Del imputado o del Ministerio Público? Que queriendo ganar desde el principio para que mandaran a todo el mundo 18 meses de medida de coerción, llevaba expedientes por montones para generar un show mediático. Yo no estoy diciendo a ti que ahí no haya una persona u otra que haya podido cometer algún tipo de acto reñido con la ley. No, que ahí es que yo voy, porque mucha gente que escucha este tipo de comentarios piensa de que se está pues defendiendo la inocencia de, en este caso, el funcionario público. Pero lo que yo entiendo, ¿no? Y es el problema que hay aquí, que el contribuyente dominicano se ve entre la corrupción pública real y la ineficiencia de un ministerio público de probar eso. La ineficiencia de un ministerio público de punto, probar muy eso. buen punto. Entonces, en el medio estamos nosotros dos allí. Entonces, por eso, pero legalmente la presunción de inocencia nos obliga a todos a mirar y a poner todos los faroles en el Ministerio Público, que es que tiene la responsabilidad de probar eso. ¿Sabes cuál es el problema? Y tu planteamiento es brillante. Que más que perseguir a Edwin y condenar a Edwin, a ellos les interesaba hacer un sancocho de mucha carne. Si ellos se concentran en condenar a Edwin, ellos agarran y procesan a Edwin, encuentran, hay medios probatorios, hay testimonios, hay acciones, hay bienes, hay activos que prueban que él tuvo una conducta tipificada como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y pueden condenar a Edwin. Pero ¿qué era lo que pasaba? Aparte de condenar a Edwin, ellos necesitaban generar todo un escándalo mediático. Es la receta del lawfare. Es la receta del lawfare. ¿Qué es el lawfare? La guerra jurídica contra el adversario político. No basta con
que yo quiera acusarte. Yo tengo que convencer a todos los dominicanos de que tú y un entramado que yo voy a decir quiénes son y tu organización política es una organización mafiosa. Ese es el show. Entonces, ¿qué pasa? Intentando meter a todo el mundo en la tómbola, dañaron muchos procesos, porque metieron sometieron a muchas personas que no buscaban nada en un proceso penal. Sometieron a personas con 3, 4 y 5 años yendo a un tribunal que al final el juez preguntaba, vayan a los juicios para que ustedes escuchen lo que le dicen los jueces a veces cuando tienen que leer las acusaciones. Está bien, Edwin está aquí, pero ¿qué busca Maracayo aquí? ¿Qué busca? ¿Qué busca Adrián Lebrón aquí? Sin una prueba, sin un teléfono, sin un activo, sin una declaración, sin un video, sin un audio donde que aparezca comprometida su responsabilidad penal. Absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué pasaba si ellos solamente perseguían a Edwin? Te digo lo que pasaba. Bueno, procesaban a Edwin, ese proceso se llevaba en la justicia sin problema, como se llevan montones de procesos, y eso pasaba en la justicia sin show. Ah, pero ellos no querían eso, porque ellos necesitaban que Luis se reeligiera en el 24 como el paladín de la lucha anticorrupción. Y doña Miriam dijo que había 500 casos de corrupción. Ella no dijo que eran toditos del gobierno pasado. Ah, pero de la tómbola que ellos sacaban los casos, nada más salía lo del gobierno pasado. Pero si ellos perseguían la corrupción y perseguían a todo el mundo, salía uno del PLD, salía uno de la Fuerza del Pueblo, salía uno del PRM. Y ahí iba a haber un equilibrio en la validación del público, pero ellos no quieren equilibrio en la validación del público. Ellos quieren que todo el mundo piense que los corruptos eran lo que se fueron. ¿Y ahora qué está pasando, señores? Lo que está pasando ahora es, bueno, que la gente se ha dado cuenta que estos llegaron, que hay casos de corrupción incluso de mayor dimensión, como el caso de Senasa, de mayor dimensión económica, social y moral. Sí. Aquí nadie se atrevió, nadie se había atrevido a marcharle al sector salud como esta gente. Yo no sé qué le hizo el sector salud a este gobierno, pero tú te das cuenta, en el Servicio Nacional de la Salud, un desastre. Con el programa, el programa de medicamentos de alto costo, un desastre. El programa es Senasa, que era la institución insignia de eficiencia de los servicios públicos de la República Dominicana. Es decir, yo tenía que buscar, justificar por qué el Estado tenía capacidad para gerenciar instituciones. Senasa era el ejemplo. Si cuando tú oyes a algunos neoliberales que dicen, no, el Estado no tiene capacidad para administrar. El aseguramiento de salud tiene que ser privado. Porque entonces tú decías, no, pero Senasa es un ejemplo de éxito. Senasa es un ejemplo de eficacia donde gran parte de los ciudadanos que estaban en ARS privada querían estar en la ARS pública porque, bueno, pues tenía una red de proveedores más amplia, una red de una cobertura más amplia. Por ejemplo, en las provincias más apartadas, tú no encontrabas a una aseguradora privada allí que tenía una clínica contratada ahí. Por ahí estaba Senasa. Entonces, ¿qué pasaba? El dominicano se sentía cubierto. Bueno, pues esta gente le dieron sin piedra. Entonces, es retórica versus resultados. Ahora que ellos decían que todo lo que no funcionaba era por la corrupción, ahora resulta que en el gobierno del cambio hay más corrupción, pero hay menos resultados. Ya. Vamos a aprovechar tus conocimientos en cuanto al asunto legal. Jean Alain está haciendo el Menatur para promover de que los jueces le declaren extinto el Jean Alain está más que para eso, porque sabe que los medios no van a determinar eso. Él está olfateando que la opinión pública, ahora hay un reequilibrio de la opinión pública, pero el equilibrio estaba 99.9 en contra. Ajá, y 0. todavía. No, creo que no. Porque es que hoy, como te acabo de decir, ya la gente se ha dado cuenta de que la corrupción no tenía un color, ni tenía un partido, sino que la corrupción es parte de un problema estructural, conductual de la sociedad dominicana que se extiende a lo público, pero que también existe en lo privado. Y que incluso, déjame decirte, la corrupción es un problema dentro de un problema mayor. Eso no lo voy a explicar hoy, vamos a tener que hacer un programa para explicar eso. Aquí estamos convencidos todos de que la pobreza en República Dominicana es producto de la cosa que se roban el dinero público, que es el presupuesto público, que es el culpable de que hay un grupo que tiene más que otro. Esa es una verdad, es como el 25% de la verdad. Sí. El presupuesto público debe ser un promotor de bienestar social, de acceso a servicios públicos, de mejora en la implementación de políticas. Ahora, la concentración de la riqueza no está explicada por el presupuesto público.
el modelo de extracción de renta perpetua que tienen los 25 grupos más ricos de este país no es culpa del presupuesto ni de la corrupción pública, es culpa de un modelo económico, de un sistema del cual los políticos contribuyen a que se mantenga. Que ese es Claro. lo peor de Pero no todo es esto. impulsado por ellos. No, no, totalmente. Pero lo peor aquí no es la corrupción. Lo peor es que los políticos evitan que aquí por ejemplo, se combata el monopolio del cemento, el oligopolio del cemento, del azúcar, el de la varilla, la mafia del gas y de los hidrocarburos, que eso le saca más dinero de los bolsillos a la gente que toda la corrupción pública. Pero eso no se debate. Sí. Eso no se debate en los medios. La corrupción se lleva 50.000 millones al año. La evasión se lleva 500.000 millones. 500.000 millones al año, pero eso no se debate en los medios convencionales. ¿Por qué? No, porque ellos son los dueños, esos 25 grupos son los dueños de los canales de televisión y de las principales plataformas mediáticas. Pero el problema de la pobreza en República Dominicana, la explicación explica una parte, la corrupción puede explicar una parte, pero el grueso de esa pobreza está asociada al modelo económico que tenemos, del cual, desafortunadamente, los políticos contribuyen a mantener ese status quo. Bien, pero los argumentos legales de Jean Alain de Jean Alain plantea que el caso excedió el plazo máximo de duración y tiene un argumento válido. Porque ¿qué es lo que pasa? El debido proceso implica que a ti hay que someterte en base a un estatuto legal. Estatuto legal, es decir, tú tienes que, es el principio de legalidad que está en la Constitución. Es decir, a nadie lo pueden juzgar por una ley que no existe primero. Tiene que existir la disposición legal que tipifica la conducta previo a la acusación. Uno, ese proceso tiene que ser en base a pruebas obtenidas de manera legal. Es decir, yo te acuso, pero las pruebas que yo utilizo para yo poder confirmar y establecer tu culpabilidad en un tribunal tienen que haber sido obtenidas de manera legal. Pero también el proceso no puede ser eterno. Porque el Estado no te puede mantener a ti en un proceso judicial sin límite. Entonces, el Código Penal establece que el plazo máximo de un proceso debe ser 3 años, si no es declarado complejo. Y si es que es declarado complejo, de 4 años. Como el caso del caso. Claro, declarado complejo. Pero ¿cuántos años tiene el caso? 6 años. Tiene 6. Sí, comenzaron en 2020. Entonces ya tiene 6 años. El caso de Jean Alain tiene 6 años. Entonces ellos están... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la jurisprudencia dice que ese plazo debe computarse en función de quién hay que tomar en cuenta quién ha sido que han promovido el retardo del proceso. Cuando es el imputado, entonces, cuando los retardos se te atribuyen a ti, tú no puedes alegar en tu favor el plazo máximo, el cómputo del plazo, a partir de aplazamientos que ha promovido tú. Esos retrasos que son provocados por el imputado se restan a los 4 años. Esos plazos, porque si tú como técnica de procesal estás retardando para alargar el plazo y entonces que la extinción sirva como una sentencia de absolución, la justicia no te va a permitir eso. Usted no te va a permitir que tú utilices esa técnica esta técnica procesal para tú evadir la justicia, evadir el proceso. ¿Y tú crees que esos son los argumentos del Ministerio Público? Son esos. Le están diciendo que no, es que hay que sumarle los plazos retrasados por Están culpa de revisando el proceso completo, mirando esos retardos. ¿A quién se le atribuyen los retardos? Si se le atribuyen al imputado, se le atribuyen al Ministerio Público. ¿De quién son culpa? Eso es lo que se está debatiendo ahora. Ahora, si se le prueba al tribunal que el Ministerio Público ha violentado el plazo máximo de duración del proceso, la sanción a esa violación, ¿cuál es? ¿Cuál? La extinción. ¿Y sabe lo que va a decir la gente? No, que eso fue deliberado. No, yo no creo que haya sido deliberado. Lo que pasa fue que ellos cayeron el Ministerio Público cayó en una trampa. El Ministerio estaba privilegiando tanto el show mediático. Y tanto el show mediático se preocupó más porque le cantaran 18 meses de prisión preventiva que por asegurar una sentencia al final. Y yo creo que esa es la trampa en que han caído muchos de estos procesos. Que tiene méritos el hecho de que le esté planteando de que se le ha cumplido el plazo máximo. Tiene méritos. Hay que ver si los jueces lo ven así. El caso Medusa se puede decir que es el caso como el que da la cara a esa promesa de justicia que condenaron a... Es como... El caso Medusa es el que está en la pirámide y luego vienen todos los otros casos, ¿no? Si se le cae este caso al Ministerio Público y siendo Jenny Berenice actualmente la Procuradora de la República y ya faltándole que 1 año para su revisión
de si se queda en el cargo o Sí. no. Si esto se cae, ¿en qué le puede afectar a ella? Bueno, mire, yo te voy a decir algo. Que es el presidente que va a tener esa decisión de, vamos, de dejarla ahí o de quitarla. Lex Luthor, que era bueno, el villano, el peor villano de Ciudad Gótica, ¿verdad? De Superman. De Superman. De Superman. Sí, El universo Superman. El de Ciudad Gótica es el Guasón. Ese. Ajá, Es y verdad. la ciudad de Superman era... No me acuerdo cómo se llamaba, pero. Sí. Bien. Pero era. ¿Cuál? Sí. Metrópolis. El Metrópolis. asunto es que el villano de esa es Jan Alain. Si Jenny Berenice, ese caso, se lo declaran extinto, eso va a ser un golpe a su reputación terrible. Mm. Eso va a ser un golpe a su reputación terrible. Porque, bueno, porque sus dos alfiles, recuérdate que tanto Jenny Berenice como Camacho fueron subalternos de Jan Alain. Sí. Imagínate que ellos dos que están intentando domar al monstruo o ganarle al maestro, fuesen derrotados en un proceso como ese, donde ellos se preocuparon más por mediatizar y convertir en culpable a alguien que por condenarlo frente al estamento a donde a ellos le tocaba, que era dentro del tribunal. Entonces yo pienso que eso sería un golpe terrible a la reputación de la ellos lucha dos. contra la corrupción, pero sobre todo De ellos de Jenny dos, Berenice. y sí, de su capacidad, porque Totalmente. a todo esto estamos hablando de dos personas que estuvieron dentro de la Procuraduría cuando todo esto que ellos acusan allá en Alain se estaba produciendo. Es decir, ellos estaban dentro. Bueno, tenían- pero yo no me voy a montar en que ellos estaban ahí porque, vamos a estar claros, en las instituciones, señores, no pasan de 3 personas quienes dirigen una institución. Sí, pero tan cerca. no. Pudieron haber tenido información Tú que puedes le, que le tener- pue- tú puedes que le tener- pudieran tú haber puedes tener lo que servido tú ahora. puedes tener lo que tú quieras, pero yo te estoy diciendo, te puedo decir que he estado dentro del Estado, que mucha gente está ahí, pero quienes deciden, siempre un círculo muy pequeño, muy reducido, que a veces gente de alto perfil no tienen acceso.